Transfórmate en un cristiano militante. Es el título del mensaje hoy. Y esta palabra militante lo primero que viene a la mente en mi persona cuando me hablan de un entrenamiento militar o militar en algo es disciplina. Créame que para usted y yo avanzar necesitamos ser disciplinados para avanzar sin perder tiempo. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 18 y 19. El apóstol le dice a Timoteo: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. O sea, hay una buena milicia y una mala milicia. Bien. Así como hay algo bueno, también puede haber algo malo. Pero el apóstol le está diciendo a Timoteo: hay una profecía, hay una palabra, hay una promesa, hay una expectativa contigo, Timoteo. Hay una expectativa contigo, iglesia. Hay una expectativa contigo, joven, papá, mamá. Póngase ese nombre allí en ese versículo. Hay una expectativa conmigo. Dios tiene una expectativa conmigo. Y yo sé que a muchos, desde aún en el vientre, ya Dios le dijo tal o cual cosa para su hijo o para su hija, o para usted mismo. Pero el apóstol le está aclarando, así como nos aclara hoy en casa, que debemos militar en eso que esperamos, que pensamos, o aún que Dios espera o ha dicho de nosotros. Y el militar es ser diligente. Si hay una característica clave en el ejército, dentro de las muchas buenas características que pueden tener como militares, es que los enseñan a ser diligentes desde que se levantan hasta que se acuestan. A ser la palabra en sí, esa diligencia, esa posición de ser organizado, de ser estructurado, te permite que tu tiempo sea aprovechado en lo correcto. O sea, que usted no pierda tiempo en las cosas sencillas o normales. Fíjese, y mantenga todo organizado. Desde que se levanta, organiza su cama, porque tienen que a las 4:30 de la mañana salir a trotar, salir a hacer ejercicio, salir a darle una condición al cuerpo. Pero antes de salir, ya su lugar donde durmieron, donde estaban, donde habitan, tiene que estar ordenado, tiene que estar organizado. No puede quedar la cama por un lado, la sábana por el otro, el colchón o la almohada o lo que haya pasado ahí en el cuarto, el zapato, el pantalón. No. Orden, desde el principio, orden. Esa disciplina los lleva a que automáticamente mi lugar de establecimiento está ordenado, y que el desorden me conlleva a mí a incomodidad. Y cuando usted está incómodo, usted no avanza. Entonces yo necesito orden y avanzo, mas no avanzo en desorden. Por eso es importante la disciplina, porque en el caminar mis pasos no va dejando un desorden en donde quiera que voy, sino que mis pasos van a dejar orden detrás de mí y yo sigo avanzando, porque es la palabra que el apóstol le está diciendo a Timoteo. Ahora, trabaja, milita, camina en lo que se ha dicho de ti, camina en lo que Dios te ha dicho a ti, camina en lo que Dios ha dicho de ti, te ha prometido, te ha jurado, porque Dios hace pacto con el hombre. Amén. Lo hemos visto
Lo hemos visto porque Dios es un Dios de pacto. Pero ahora nosotros tenemos que caminar en ese pacto, y a Timoteo se lo dijeron así como nos lo dice hoy a nosotros. Manteniendo la fe, Timoteo, y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe unos. Fíjese, la fe es el principio de todo. Para militar dentro del Evangelio, la fe tiene que permanecer. Porque podemos hacer muchas cosas buenas y mantener la conciencia tranquila, pero si no hay fe, no hay poder. Si no hay fe, no hay resultados. Si no hay fe, somos un número más dentro de las buenas obras. Y yo no estoy diciendo que no hagamos buenas obras, que las buenas obras mantienen una conciencia sana. Pero las obras sin fe terminan siendo muertas. Termina siendo algo más del montón. Y como cristianos, militantes, usted y yo necesitamos no ser más del montón de cosas que hay en el mundo, sino marcar una diferencia como Jesús la marcó. Porque Jesús marcó una diferencia y fue el que militó sin dudar, en este mundo, en esta tierra, los años que estuvo, sin dudar de cada paso que daba, confiando por fe en Dios, en que su Padre estaba con él. Amén. Entonces, es lo que el apóstol le recuerda a Timoteo. Ahora, piense una expresión. Recuerde que estamos no solo en una iglesia, no solo en la tierra. Entienda algo más profundo. Hay un conflicto. Desde el principio, desde la creación del mundo. Porque Satanás no vino a la tierra a pervertir, a tratar de dañar la imagen que Dios puso en el hombre por capricho. Es porque odia el reino de los cielos, odia la creación, odia a Dios. Hay un conflicto entre Dios y Satanás. Hay un conflicto allí aún fuera de esta tierra, pero nosotros estamos en medio de ese conflicto y hay una decisión que tomar, porque o estamos con Dios, el reino de luz, o estamos en contra, en el reino de las tinieblas. Entonces yo tengo que pararme desde esa posición. Señor, yo estoy en medio de este conflicto cósmico, puede decirlo, un conflicto universal entre Dios y Satanás. Ahora, hay un pensamiento que dice: resistid al diablo y de ustedes va a huir. Qué tremendo esto, que el tipo, como les dije hace unas semanas atrás, es el que controla las tinieblas. No estamos hablando de cualquier principado o de cualquier ente, demonio, como usted lo quiera ver, sino que es el que controla todo ese lugar, el que controla las tinieblas. Y la palabra me dice que como cristiano militante, resistirlo y él va a huir. O sea, fíjese que usted no es, o usted y yo no somos cualquier soldado. Hay un rango, hay un cargo de general en cada uno de nosotros. Mire, es una batalla entre la luz y las tinieblas y nosotros en medio. Pero ¿qué pasa? Dios nos está diciendo: resiste, porque Él no te va a vencer. Resiste porque Él no te va a tocar. Resiste porque Él no te va a matar. Resiste porque tu vida no depende de Él, sino de mí. Amén.
Entonces entendamos que esto es serio. ¿Okay? Yo me río por ser agradable siempre, pero es una pelea. Una pelea, iglesia. No podemos estar dormidos en medio del campo de batalla pensando, no, a mí no me van a tocar las balas, no, a mí no me va a tocar tal cosa, a mí esto, a mí lo otro. Iglesia, todos los días hay embates, hay situaciones, hay problemas, hay circunstancias. Y en nosotros hay debilidad, hay duda, hay miedo, hay fallas, hay errores. Entonces hay que militar en esto para nosotros entrar primero en conciencia de que estamos en una batalla diaria. Sí, es una carrera. Y lo hemos visto muchas veces como la carrera donde estamos todos juntos. En una carrera no es una competencia personal con nadie, sino que yo quiero llegar a la meta. Hay una meta, sin duda. Pero en medio de esta carrera libramos una batalla día a día. Y necesitamos entonces no solo correr como atletas, sino como militares. Y no estoy hablando ahora de un acto patriótico acá en Venezuela. No me tergiverse, sino de esa persona disciplinada. Esa persona que tiene disciplina en todas las áreas de su vida. Yo quiero que lo vea así, porque ese es un militar de excelencia, el que aprende la disciplina en todas las áreas de su vida. Ese es un cristiano de excelencia, el que aprende a tener disciplina en todas las áreas de su vida. Amén. Ahora, hay 7 puntos que yo quiero compartir con usted para que tengamos una orientación a qué áreas van a ser influyentes en nuestra vida para un comienzo de ser un cristiano militante. Amén. La primera sería, asegúrate que tienes, asegúrate que tienes la garantía del bautismo de poder del Espíritu Santo. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 7 dice: en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Así es como tenemos que caminar, en la palabra de verdad de Dios. Pero este punto toca en poder de Dios. No venimos hablando de hambre y sed por el Espíritu Santo en vano. No es una palabra más. Recuerda que no venimos acá a perder el tiempo o a pasar el tiempo un rato. Usted y yo tenemos que entender que venimos a nutrirnos. Venimos a formar esa armadura en nosotros para entender y tener conocimiento y la posición correcta ante la batalla que libramos todos los días. Y la primera es asegurarnos de que tenemos el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué sucede? El mismo Jesús no empezó a desarrollar su ministerio como hombre en la tierra sin él tener el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios mismo lo dice en su palabra: yo vengo a revestirlos con mi poder. Revestirlos con mi poder. Esa posición Jesús la entiende, Jesús camina en ella, y es cuando Jesús empieza entonces su ministerio a manifestar el poder de Dios a través de esta carne y poder obrar en milagros y señales para personas. Poder hablar con propiedad y permitir que los demonios salieran de una persona, que fuera libre, o que un enfermo de años o de nacimiento fuera sano, o que alguna persona con una incredulidad absoluta en su corazón pudiera, con el corazón de piedra, pudiera creer desde cero y ser sano, ser salvo, ser libre. Amén. Pero esto no es solo con la palabra de verdad, que es un principio. Usted tiene palabra, usted y yo tenemos palabra,
hay un nutrirse diario de palabra, o debe haber. Pero es necesario, y Jesús se lo dijo a la iglesia ahora, no salgan. O sea, más que evangelizar, que es necesario, más que pertenecer a un ministerio, que es necesario, más que servir en un área, que es necesario, yo tengo que buscar, asegurarme de ser bautizado por el Espíritu Santo. Amén, iglesia. Comience por el deseo. Yo no le voy a decir, no, ya tú estás bautizado. No, nadie se lo va a decir. Pastor, ¿y cuál es el misterio? No, es que el misterio es que es una relación personal con Dios. Y eso yo no se lo puedo definir al pie de la letra, porque sería religión. O sea, es un punto donde usted y yo tenemos que relacionarnos desde el corazón, desearlo. Lo primero es desearlo. Por eso esa palabra, hambre y sed. Hambre y sed. Así como usted come todos los días, y si come más de noche, amanece con más hambre, ¿o no? Cuando usted más cena, es que es el desayuno, entonces tiene hambre más temprano. ¿No le ha pasado? ¿No le pasa? ¿O es a mí solo? ¿Sí? Y cuando cena poquito, que se cena ese yogur light o qué sé yo, un pedacito no de pan, porque el pan es, no sé, de zanahoria con limón y sale. Eso es un buen snack, se lo recomiendo. Cuando usted cena así, amanece ligero y sin mucha hambre. Pero cuando usted come bastante en la noche, amanece con más hambre. Bueno, en este caso tiene que ser así. Amanecer con hambre por el Espíritu Santo, acostarme buscando, Señor, tengo sed de ti, quiero conocerte, quiero que tú me bautices, quiero ver tu poder, quiero ver tu gloria, quiero que tu gracia me acompañe, quiero que la gente pueda ver un reflejo, ese revestimiento tuyo en mí, porque no es que usted va a ser Dios ahora, olvídese de eso. Cuando Dios se reviste de nosotros o nosotros nos revestimos de Dios, llenos del Espíritu Santo, es para bendecir a otros, es para manifestar la gloria de Dios. Amén. Y esto es lo que Jesús quería asegurarse. No salgan sin antes ser llenos, ser bautizados, ser revestidos del Espíritu Santo. Y este bautismo tiene que estar anhelándolo nosotros. No es solo hablar en lenguas, es una manifestación, ¿sí? Y no busque entenderlo, simplemente vívalo. Pero es más allá. Es el poder de Dios manifiesto. Y tiene que haber poder. Tiene que haber poder. Cuando usted declara la palabra, usted tiene que confiar en que hay poder en esa palabra. Usted tiene que confiar que es una fuente receptora, contenedora del Espíritu Santo de Dios, no de cualquier cosa. O sea, Señor, yo te puedo contener, no detener, contener. O sea, tú puedes estar en mí, a ti te place. O sea, si Dios quiere, yo quiero, Señor. Y créame, Dios quiere. Dios quiere. Yo quiero. ¿Cuántos quieren ser llenos, bautizados, revestidos del Espíritu Santo? Amén. Segundo punto. Asegúrate, iglesia, hermano, que no hay nada dentro de ti que Satanás pueda usar en tu contra. Esto es una autorradiografía o una radiografía personal, un autoanálisis. Juan 14:30 dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo. Este es Jesús hablando, y él nada tiene en mí. Fíjese la posición firme de Jesús. Viene el príncipe de este mundo. O sea, viene un momento de tinieblas, oscuro. Jesús estaba hablando que venía el momento de la cruz. Pero él nada tiene en mí. Usted y yo debemos buscar
asegurarnos en medio de esa comunión con Dios, en medio de la oración, en medio de un ayuno, en medio de una vigilia, en medio de mi trabajo, en medio de mi caminar, de mi día a día, de mis pensamientos. Señor, cierra toda brecha, que sea yo digno de honrar tu presencia, y que lo que esté aún oculto en mí, que yo desconozca, sácalo. O sea, usted y yo tenemos que buscar cada día, y esto es cada día, como buen militante, recibir perdón del Padre, recibir la gracia del Padre, recibir esa posición de decir: Señor, yo sé que tengo errores, yo sé que tengo debilidades, yo sé que tengo dudas, porque Dios lo sabe que tienes dudas. Pastor, ¿y cómo usted sabe que tengo dudas? Porque yo las tengo también, en muchas cosas. Porque no tenemos el conocimiento del futuro ni de lo que va a pasar como tal. Pero ahí es donde influye la fe que le digo al principio. Hay una promesa de mi Padre para cada área de mi vida, y yo me agarro de esa promesa. Yo me lleno, quiero ser investido del Espíritu Santo con poder. Y Señor, escudriñame, porque lo primero que hace el Espíritu Santo cuando está en nosotros es escudriñar hasta lo más secreto, hasta lo más profundo, cuando se lo permitimos. Porque yo no puedo decirle: Señor o Espíritu Santo, ven, habita conmigo acá, porque yo quiero manifestar el poder, porque yo quiero liberar. ¿A quién liberamos o a quién podemos permitir que sea libre a través de una palabra, a través de una enseñanza, a través de nuestra vida, si nosotros no somos libres nosotros mismos? O sea, si usted no se puede hacer libre de un pecado, de una situación, de un problema, de estar todo el tiempo sumergido en el mismo hueco, ¿a quién podemos hacer libre entonces? Entonces necesitamos que no haya brechas. Pastor, es que no puedo cometer errores. Usted no comete errores, o la iglesia ya no comete errores. No, todos los días estamos expuestos a eso. Pero la brecha más grande es la incredulidad. La siguiente es la ignorancia. Por eso la iglesia o el templo, vamos a hablar del templo ahora, tiene que ser visto como un centro universitario de preparación de la palabra, porque usted y yo no podemos ser ignorantes de la palabra. Usted no puede ignorar la palabra, porque si no conoce la palabra es como que seas un abogado o un militar que no conoce sus derechos, no conoce sus deberes, que no conoce su posición. Y eso hace la palabra con nosotros: ubicarnos en mis derechos, en mis deberes y en mi posición como hijo. Ahora, desde allí el hijo entonces busca la herencia, el hijo busca la posición, el hijo busca entender por qué, para qué hago con esto, qué hago con aquello, qué hago con estos derechos, qué hago con estos deberes. Por eso le digo, en disciplina usted va a caminar en sus deberes, todos puntualizados, correcto. Es lo que le digo a mi hijo: hijo, tienes que formarte disciplinado. O sea, no piense que jugar básquet nada más es ir tirar el balón. Él no lo piensa así, pero son los consejos del principio. Desde que tú te levantas, tú tienes que ir con una disciplina. Haz una disciplina en tu vida. Si no, usted va a perder el tiempo durante todo el día en cómo arreglo esto, cómo arreglo aquello, cómo arreglo la cama, cómo hago la comida. Cuando usted arma una disciplina, ya usted en una hora tiene todo eso listo y puede avanzar en cosas realmente productivas de su vida. No pierde todo el día pensando en cómo va a ser la cama y qué va a comer. ¿Sí me explico? Avanzamos, conquistamos, porque la milicia es conquistar. Hablar de milicia es conquistar. No estoy hablando de guerra natural, no estoy hablando de invadir un país, no estoy hablando de invadir la privacidad o la vida de otra persona. Estoy hablando de conquista personal, de sus metas, de sus logros, de sus sueños. Pero es necesario asegurarnos o buscar asegurarnos delante de Dios: Señor, que Satanás no encuentre nada en mí
Porque ¿qué pasa? La palabra firme, siembras, cosecha. Si hay una brecha abierta, por ahí se mete. Y por esa brecha entra no cualquiera, sino el mismo enemigo. Entonces hay que cerrar toda brecha. Y eso es en intimidad con Dios. El mismo Efesios 4:27 nos dice: no le den ninguna oportunidad para que los derrote. O sea, si yo dejo brechas abiertas en conocimiento, en pleno conocimiento, si las dejo abiertas, ya viene la derrota. Viene la derrota otra vez. Si vuelvo a caer en el mismo pecado, que yo tengo conocimiento ya de que eso no le agrada a Dios y tengo que armar una disciplina en mí, una estrategia, Señor, para salir de esto, porque no puedo seguir siendo un chismoso, porque es que no puedo. Y si usted no puede controlar la lengua, mire, no se la corte. No le voy a decir que se la corte, pero vea, empiece a hacer un análisis, haga un detalle de todo el daño que hace estar chismeando. Y es un ejemplo, para no irme a los extremos de ser de muchas otras cosas que no le agradan a Dios, de ser avaricioso, de ser un asesino, de ser violador, de ser X o Y cosa, tantas cosas malas que hay. Cuando yo pongo eso en delante de Dios, yo tengo que entender, yo tengo que cerrar esa brecha, porque si no, la derrota la tengo ya en mí. Y puedo decir y tener la palabra en el bolsillo, con una Biblia, o tenerla en el teléfono, y Satanás la tenía completica, pero ninguna la pone por obra. Cuando usted deja la brecha abierta, entonces el mismo que tiene todo el conocimiento de la palabra, pero que nunca la ha puesto por obra, viene y se mete y te derriba todos los sueños, te derriba todos los planes, te derrota en todas las áreas, te deja minado. Es como un cáncer. Amén. Y hay que cerrar la brecha para ese cáncer. Toda brecha ciérresela al enemigo. En una conciencia libre de culpa, de pecado. Cuando Satanás te quiere detener por completo, pone una conciencia de culpa y de pecado en ti. Cuando Jesús muchas veces sanó enfermos, lo primero que le decía: tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque la culpa nos estanca, nos detiene, no nos deja avanzar. La culpa nos deja postrados. Miren, ni la enfermedad como tal le detiene a usted más que la culpa. Porque el enfermo del estanque se acercaba todos los días a ese estanque. Busque la palabra. Por años bajaba un ángel a un estanque, lo removía, y el que primero que tocara el agua era sano. Y este enfermo de tantos años trataba, pero nunca llegaba de primero. Pero no dejó de intentarlo en su enfermedad. Ahora, el que tiene culpa, el que siente la culpa, el que cae en esa condición de decir: yo no lo merezco, yo no valgo, nunca va a buscar la oportunidad, porque queda postrado en la derrota. Y Dios no nos quiere allí. Cuando Satanás ve la cruz, Dios ve la resurrección. Escúchelo. Cuando tú y yo estamos viendo la derrota, Dios está viendo la victoria que está preparada para ti. Por eso abrió el espacio perfecto. Cuando los guerreros en los tiempos romanos ganaban una batalla, exhibían a todos los derrotados, exhibían al ejército, lo ponían a desfilar, derrotados, para mostrar su poder, para mostrar la victoria. Bueno, Dios en la cruz exhibió no solo a la humanidad,
sino a toda la creación física, espiritual. Exhibió la derrota pública de Satanás. Exhibió la victoria pública de Jesús. Amén. Entonces usted y yo nos paramos en ese lugar, y eso nos hace libre de conciencia, de culpa, de pecado. Cuando alguien va a los pies de Cristo, se postra y dice: Señor, perdóname, perdona mi ignorancia, perdona mi olvido, perdona mi escasez de amor, perdona no haberte buscado, no haber querido conocerte. Hoy me arrepiento. Mire, esa culpa se va y usted va a avanzar. Va a avanzar, iglesia. Amén. Tercer punto: desarrollar una fortaleza y un bastión interno de resistencia en el espíritu. Fortaleza y resistencia en el espíritu. Proverbios 24:10 dice que si somos flojos en el día de trabajo, nuestra fuerza será reducida. El día de trabajo personal está hablando desde el mundo espiritual, o desde el área espiritual, que en nuestro espíritu residen todas las fuerzas del hombre. O sea, todo comienza en lo espiritual. Si Dios arrancó desde lo que se ve, desde lo que no se ve, es porque trajo de lo espiritual a lo natural. Y en nosotros no es diferente. Todo lo que gestamos en nuestro espíritu se va a manifestar en lo natural. O sea que en nuestro espíritu tenemos que gestar esa resistencia a los planes del enemigo y a las actividades de Satanás. ¿Por qué? Porque en lo espiritual es que él viene a sembrar esa semilla en tu mente, viene a decirte tal o cual cosa, viene a sembrar en tu espíritu esa posición de rebeldía, de orgullo, de altivez, de idolatría. Todo eso lo siembra en el espíritu. Y véalo como un espía. Cuando un gobierno quiere derrotar a otro, va y siembra espías para conocer los planes de ese otro. Y esos espías lo que hacen es minar tu mente. Esas actitudes, esas condiciones espirituales vienen a minar tu mente y tu espíritu para dañarlo desde el principio, y que no haya una manifestación ahora en lo natural de lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Amén. Entonces nosotros tenemos que desarrollar en nuestro espíritu una fortaleza y un bastión de resistencia. ¿Cómo lo hacemos? Por la palabra y por la fe. Desarrollas un carácter resistente que te hace vencedor. La palabra y la fe. Palabra y fe. En mi espíritu empieza a actuar como no solo ya un alimento físico, sino el alimento espiritual, y empieza a nutrir mi alma. Y mi alma empieza a manifestar en lo natural la sanidad, el control, la posición digna delante de Dios. Recuerde que en el alma están nuestras emociones, sentimientos, pero en el espíritu reside nuestra decisión, nuestra intención, nuestra conciencia. Y esa conciencia, libre de culpa, empieza ahora a actuar con la palabra, en entendimiento de la palabra, en fe, a manifestar un control sobre mis emociones. Y se lo hemos enseñado durante todo este tiempo pasado, en tomar el control de las emociones. No es que usted no va a sentir emociones. Olvídese de eso, porque usted sigue siendo humano. Es más, se lo manifiesto, creo que es la parte más bonita del ser humano, tener todas esas emociones. Y usted batallar con esas emociones te da dinamismo, te da actividad, te da por qué trabajar. Si usted se siente triste, entonces trabaja para sentirse alegre. Si usted se siente pobre, trabaja para tener algo. Si usted se siente indigno, trabaja entonces para sentirse digno.
Si usted se siente menospreciado, trabaja para sentirse ahora apreciado. Esa es la posición de mis emociones. Ahora, si quiere venir la ira, no, Señor, ayúdame, Espíritu Santo, a controlar esta ira. Que yo canalice ahora orden, pero en amor, en justicia, con firmeza, pero sin ira, sin dañar a la gente, sin maldecir, sin maltratar. Y las emociones siguen estando, pero hay un espíritu resistente en mí que busca la dirección del Espíritu Santo para manifestar lo correcto. ¿Me hago entender? Es un cristiano militante, es un cristiano que desea eso, anhela eso, busca eso. No es simplemente que me siento y como yo vengo los martes y los domingos a la iglesia. Señor, yo soy cristiano. Ya la salvación está conmigo, tu gracia también. Por ende, tu favor debe estar, ¿no? Y entonces empezamos a ser dudosos delante de Dios y a mostrar duda a los demás. No edificamos a nadie. No somos una herramienta o un arma que Dios puede usar para bendecir, dañando a Satanás, dañando sus planes y bendiciendo una vida, un hogar, una familia, una institución. Amén, porque para eso somos llamados. Cuarto punto, tener una revelación de la sangre como un escudo de protección que Satanás y sus demonios no pueden cruzar. Mire, le dije que Dios es un Dios de pacto y la sangre de Cristo es la señal del pacto perfecto entre Dios y los hombres. No hay otro pacto. No hay otro pacto. El pacto perfecto entre Dios y los hombres, la sangre de Cristo. Señor, y por esa sangre yo soy acepto delante de ti. ¿Por qué? Porque se lo dije al principio o hace un rato. Dios exhibió en la cruz el derramamiento de la sangre de su Hijo, siendo perfecto, para pagar por la culpa suya y mía, por la culpa de toda la humanidad, manifestando entonces a Satanás y a sus demonios y a toda la creación que ahora los planes que estaban escritos para el hombre desde el principio, desde la fundación del mundo, se estaban restituyendo en ese lugar. Que la santidad prometida para el hombre en conexión con Dios se estaba restituyendo en ese lugar. Que las promesas establecidas para los hijos de Dios acá en la tierra y por la eternidad se estaban restituyendo en ese lugar. Y que lo que Satanás había planeado para derribar, para robar, para destruir, se estaba cayendo en ese lugar. Amén. Entonces la sangre del pacto tiene que estar presente y consciente en nosotros que estamos bajo pacto. Señor, yo estoy bajo pacto. Yo busco ese pacto. Yo declaro la sangre de Cristo sobre mi vida, sobre mi hijo, sobre mi esposa, sobre mi hogar, sobre mi familia, sobre mi papá, sobre mis tíos, sobre mis hermanos. Y empiezo, Señor, declaro tu sangre sobre ellos. Eso es un acto personal. Es un acto personal. Porque sé que un día se les va a revelar hacerlo ellos personalmente. Amén. Pero ya desde ya yo voy declarando ese poder de la sangre para que se haga activo en mí. Porque si usted no lo hace activo, nunca se lo va a expresar a ellos. Nunca se lo va a expresar a nadie. ¿Por qué? Porque no hay un entendimiento en mí de lo que es la sangre de Cristo. Y si yo no entiendo lo que es la sangre de Cristo, no se lo puedo explicar a nadie. Ahora fíjese, esa sangre envía un mensaje en tres direcciones. Le envía un mensaje a Dios de que Él es mi preciosa posesión. O sea, Señor, yo me estoy acercando a ti. Estoy haciendo un pacto contigo. Le envía un mensaje a Dios de que yo quiero ese pacto, de que yo necesito ese pacto, de que yo reconozco ese pacto, de que yo quiero estar bajo ese pacto. Y es lo que Dios siempre ha buscado, que el hombre con su libre albedrío, como es desde el principio, con su libre decisión, tome la decisión correcta de amar y de acercarse. Amén. Y entonces, con la sangre, yo le digo a Dios, Señor, yo acepto tu pacto. Le digo a Satanás que la sangre lo ha sacado de su lugar. Como le dije, allí fue
tu derrota o tu mayor derrota, porque Él está derrotado desde el principio, desde que salió del cielo está derrotado. Pero la mayor derrota, como vino a hacer daño a la creación de Dios, donde Dios puso su imagen, donde puso su amor pleno en el hombre, vino a dañarlo o a tratar de dañarlo. Entonces yo con la sangre le estoy diciendo: aquí, hasta aquí está tu derrota. Tú no tienes lugar en mí, tú no tienes influencia sobre mí. Es más, tú no tienes ningún derecho sobre mí, porque yo le estoy dando derecho legal a mi Dios. Estoy haciendo pactos con mi Padre y estoy negando cualquier pacto contigo, cualquier pacto aún del pasado, voluntario e involuntariamente. Se pueden hacer pactos en nuestra vida y usted con la sangre de Cristo está negando esos pactos ahora. Está matando, está crucificando, está echando fuera esos pactos. O sea, ninguna maldición generacional, ningún pacto personal que hayamos hecho en el pasado, que hayas hecho en el pasado, queda invalidado con la sangre de Cristo. Todos quedan invalidados. Amén. Y finalmente le dice esta misma sangre al creyente: tu identidad, tu complejo, le dice: tu complejo y tu falta de identidad son quitados. Ahora eres hijo. Los hijos heredan. Los hijos tienen derecho. Los hijos gozan de los bienes de su padre. Y escúcheme, Dios es rey, es dueño de todas las cosas. Como hijos somos herederos de eso. Esa identidad tiene que estar en nosotros. Esa identidad no tiene que traer orgullo ni altivez, sino una posición de gozo, de alegría, de saber: Señor, papá, yo estoy caminando, estoy militando, estoy buscando la llenura de tu espíritu, estoy buscando cerrar toda brecha al enemigo. No quiero, desde mi espíritu resisto a todo plan, a toda palabra, a todo dardo del enemigo. Me paro en una posición desde la sangre para recuperar mi identidad, Señor. Y sé que tú me vas a bendecir, que tú me vas a sanar, que tú vas a sanar a mi familia, que tú vas a guardar mis recursos, que tú vas a guardar mi hogar. No se lo estoy diciendo porque no me pase nada. Siempre me han pasado cosas antes del pastorado y aún dentro del pastorado. Y hoy por hoy sabe lo que acontece en mi hogar, y aún así le digo a esa enfermedad que viene no del cielo sino del mismo infierno: te secas, te vas, porque no tienes autoridad, porque no tienes lugar. Entonces, cuando el creyente está bajo ese pacto, debe tener esa identidad. Escúcheme, Satanás perdió eso y quiere que usted y yo lo perdamos. Él estaba cerquita, y se lo recalco porque ese es nuestro enemigo. Dios no es tu enemigo, tu hermano no es tu enemigo, el vecino no es tu enemigo, el gobierno, el tal o el cual, el otro, no es el enemigo principal. Es Satanás. Es Satanás, y es contra él la pelea. Es contra él que milito, es contra él que me levanto, es contra él, es a él a quien resisto, es a él a quien no escucho, es a él a quien ignoro o simplemente le ordeno. Porque no es que le voy a pedir favores, no, bueno, por favor, salte, no, te vas. ¿Usted me está entendiendo? No es que va a ser muy cortés con esa condición o esa posición o esa duda. No, te vas. No tienes lugar en mí. No tienes espacio en mí. Amén. Siempre va a empezar por la fe, iglesia. Recuerde que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando usted agrada a Dios,
mire, las puertas se abren, los cielos se abren, la enfermedad huye, las tinieblas caen. Amén. Quinto punto, tener una conciencia clara de la destrucción por Jesús de principados y potestades. Fíjense que son puntos específicos, pero usted tiene que tenerlos muy claros, porque estamos hablando de una guerra, una batalla entre Dios y las tinieblas en nuestras vidas, y nosotros estamos en medio. No estamos exentos, no estamos fuera, estamos en medio. Así que tenemos que aprender a militar en esto. Tener una conciencia clara de la destrucción por Jesús de principados y potestades. Colosenses 2:15 dice que Él venció todos, escuche, todos los poderes y fuerzas espirituales a través de la cruz, desarmándolos y obligándolos a desfilar derrotados ante el mundo. Lo que le dije hace un rato, los exhibió públicamente. ¿Por qué lo hace así mi Señor? Fíjese, si ha escuchado testimonios de personas que tienen una conexión con las tinieblas más profunda, espiritual, cuando usted escucha el común de esos testimonios que salieron de ese lugar, creyeron en Jesús, se acercaron a Dios, es porque vieron el poder que había en el nombre solamente de Jesús. Con solo nombrarlo, los demonios huían. Con solo nombrarlo, los altares que ellos tenían se caían, se rompían. Y ellos sentían un poder en las tinieblas, pero cuando veían que ese poder no tenía ningún efecto ante el poder de la sangre de Cristo, ante el poder de la palabra, ante el poder de la presencia del Espíritu Santo, ante el poder de la gracia, de la cobertura de Dios en la vida de una persona, dijeron: yo estoy en el lugar equivocado. Y es partiendo desde ese punto, porque muchas veces podemos pensar que no estamos en el lugar correcto. El enemigo te va a querer hacer pensar que no estás en el lugar correcto, que tu victoria no es desde la palabra de Dios, que tu victoria no es desde la cruz, que tu victoria no es desde la fe, que tu victoria no es desde caminar en los principios del reino, sino en artimañas, sino en atajos, sino, en la posición de hombre o mujer, en mi identidad personal, y yo soy así, yo quiero esto, y voy y hago lo que sea para alcanzar eso. Y entendamos que Jesús venció todo eso para que nosotros venciéramos ahora. Para que ninguna potestad, principado del presente, del pasado, en tu vida o en tu familia, tenga autoridad hoy sobre ti. Y eso, iglesia, es tener la victoria asegurada. Es pelear una batalla sabiendo que la guerra tú la ganas. Eso no debe brindar a nosotros un exceso de confianza, sino gozo de que estamos corriendo una carrera, militando en el mejor lugar, a los pies de Cristo, bajo su cobertura, a los pies del príncipe de los ejércitos de Dios. Amén. Sexto punto, concientízate que eres un soldado de Cristo las 24 horas. Timoteo 6:12 le dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. No es delante de la iglesia nada más, no es delante de la familia, sino es todos los días de mi vida, las 24 horas.
Señor, ¿qué quieres que haga? Aquí estoy. ¿Qué quieres decirme? Te busco en oración. Me inquietas a las 3 de la mañana. Hay muchos que los inquieta a las 3 de la mañana. Ore, hable con Dios. Si es a las 4, a las 5, a las 6, pero hágalo. Si te está llamando a hacer un ayuno o hacer una visita a alguien específica, hazlo. Necesitamos ser militantes las 24 horas. Si se hace un llamado dentro de la iglesia por algún punto específico, haga lo posible por asistir, haga lo posible por estar presente. Porque estamos las 24 horas militando en algo que es sumamente importante, porque no está hablando solo de lo natural y de lo presente, sino de lo eterno. Le dijo a Timoteo, estás militando en lo eterno. Te estás preparando para seguir batallando toda tu vida y seguir venciendo. Y esto tiene que estar consciente o claro en nosotros, que es las 24 horas, que no es las 2 horas sentado en la iglesia, que no es una hora de oración en la iglesia, que no es 10 minutos de rodillas en la cama, sino es las 24 horas. Las 24 horas de mi vida, yo tengo que ser cristiano, militante, esperando qué Dios quiere que yo haga. Esto no es ser un títere, no es ser una marioneta, no es ser un ser sin sentido. Es darle todo el sentido a mi vida enfocado en los principios de Dios. Esa es la clave para la victoria en cada una de las áreas de nuestra vida. Fácil, rápido, no lo es. Es un día a día. Punto 7, para finalizar. Dispuesto a pelear, avanzar y conquistar, sin importar los reveses, los peligros, bajo la dirección del gran capitán que es Cristo, como el Rey de Salvación. Dispuesto a pelear. Las 24 horas, dispuesto a pelear. A librar la batalla sin importar los reveses. Siempre le he dicho, el hombre le puede fallar, el pastor le puede fallar, el apóstol le puede fallar, el ministro le puede fallar, su padre, su madre le puede fallar, tus hijos pueden fallar, tu hermano del alma, de sangre, el que te dio la vida y no tu mamá, te puede fallar. Y todos esos son reveses duros en la vida. Pero como militante entiendo de Cristo, entiendo que Dios no nos va a fallar. Dios no te va a fallar. Así que no tomes en cuenta los reveses o las situaciones complejas de la vida. ¿Por qué esta enfermedad? No lo sé, Señor, pero tú no me vas a fallar. Es más, escudriño más. Enséñame lo que tengas que enseñarme en este proceso. ¿Por qué esta pobreza? ¿Por qué esta escasez? Enséñame lo que tengas que enseñarme en este proceso. ¿Por qué esta debilidad? ¿Por qué esta posición? ¿Por qué esta situación? Enséñame lo que tengas que enseñarme en este proceso. Y al que me pregunta, estamos en un proceso. Al que te pregunte a ti por la situación, estoy en un proceso. Estoy siendo procesado como un militar en medio de la batalla para salir como un general victorioso, dirigiendo mi hogar, mi familia, como un pelotón a la victoria. Amén. Entonces no me detengo en los reveses. Es allí donde se pone más intensa la batalla, donde se pone más ruda la cosa. Pero es allí donde tenemos que ponernos más
firmes. Más que vencedor, Señor. Más que vencedor. Amén. Más que vencedor, amor. Póngase sobre sus pies.